El ser padre o ejercer la parentalidad en el día de hoy es realmente un desafío. Hacerlo de buena forma, hacerlo de manera medianamente saludable, realmente es un desafío, como que nosotros como padres, como madres, venimos ya con nuestros modelos de parentalidad. Nosotros venimos de familias en las cuales fuimos hijos en algún momento y tenemos esos modelos arraigados en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de ejercer la parentalidad. Y en ese sentido, los adultos que son más resilientes y que probablemente también nuestros padres cometieron errores con nosotros, han sido capaces de mejorar, han sido capaces de remediar esos errores y de no volver a cometerlos con nuestros hijos. Y en ese sentido, la resiliencia es una capacidad que tenemos las personas de poder sobrellevar de mejor manera o de resarcir algún daño ya que hayamos tenido nosotros cuando niños y que hoy día como adultos logramos cambiar, logramos mejorar con nuestros hijos ejerciendo nuestra parentalidad. Y nos toca evaluar todos esos factores que son importantes para la parentalidad, como por ejemplo la interacción sociofamiliar y comunitaria. Tenemos, por ejemplo, el ámbito de la escuela como un ambiente completamente humano, ¿no es cierto? Un espacio humano y un espacio educativo que nos va a complementar lo que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos en casa, ¿no es cierto? Lamentablemente muchos padres o apoderados, madres, ¿no es cierto?, dejan la tarea al colegio de educar en modales o educar en cosas que son básicas, como por ejemplo el pedir por favor, el dar las gracias, ¿verdad?, el buen trato con el compañero. Esas cosas se aprenden desde casa y muchas veces eso se lo dejamos a la escuela. La verdad es que en ese sentido la escuela tiene un rol complementario muy importante, pero sin embargo no podemos dejar todo en manos de la escuela, ¿verdad? Son espacios que son humanamente importantísimos en la crianza, en la educación de nuestros hijos, pero lo más relevante es la casa, ¿ya? La familia es la que sienta las bases valóricas de una persona. Por ejemplo, en el caso de que alguno de nosotros cuando niño haya visto que su padre o su madre se maltrataban o se gritaban o había denostación, habían malos tratos verbales, por ejemplo, lamentablemente vamos a tener esos modelos que va a depender de nosotros o no, si somos o no más resilientes para no volver a repetirlos y darnos cuenta que eso es erróneo, ¿ya? Para no marcar también la vida de nuestros niños. Con quienes nuestros hijos se vinculan, ¿ya? Con quienes nuestros niños van a jugar a la casa de algún compañero, por ejemplo. Es importante saber el nombre de ese niño, con quién está jugando mi hijo. ¿Está jugando con Juanito, con Pedrito? Ya, pero yo conozco un poquito más de Juanito o de Pedrito. ¿Conozco al padre o a la madre de Juanito o de Pedrito? Me gustaría conocerlos un poquito más. Mi hijo va a ir a su casa, por ejemplo. No significa que no dejemos que nuestros niños vayan a la casa de Juanito o de Pedrito, sino que significa que podamos indagar un poquito más allá, que nos presentemos, que podamos conocernos. Sin llegar a los extremos, por supuesto. Cuando tenemos familias con litigios judiciales, con conflictos judiciales, muchas veces vemos que nuestros niños están contaminándose de esos litigios judiciales, de esos conflictos con el tema de tribunales. Por ejemplo, cuando tenemos el caso de un padre que está pidiendo el cuidado personal de su hijo o de su hija, y esta madre le habla mal de su padre al niño o a la niña, y viceversa, el padre a su vez le habla mal de la madre a este niño o niña. Tenemos ahí una contaminación de este pequeño, ¿no es cierto? Una intoxicación que se produce al respecto del conflicto judicial. Y en ese sentido tenemos que estar súper conscientes de que cuando se produce una separación judicial, cuando se produce un conflicto judicial, los niños no tienen por qué estar involucrados al medio. Hay una evolución sin duda de la familia, ¿no es cierto?
Han aumentado los hogares monoparentales y de jefatura de hogar femenina. Eso lleva consigo una serie de cambios a nivel social que tienen que ver con toda la problemática que se produce para el trabajo femenino, los bajos sueldos, ¿no es cierto?, y las complejidades que tiene la inserción laboral y en la compatibilidad con el cuidado de los hijos. Históricamente hemos sido las que mayoritariamente cuidamos a los niños. Eso no significa que no hayan padres que se hagan cargo del cuidado de los hijos, por supuesto que los hay, pero en mayor medida somos las mujeres las que cuidamos de los niños. Sin embargo, hay una postergación de la paternidad o de la maternidad. Como las mujeres por sobre todo estamos hoy día, sobre todo las generaciones más jóvenes, están propiciando el ser profesionales, por ejemplo, por sobre ser madres. Este proceso natural que tiene que ver con crecer, casarse, tener hijos, ¿no es cierto?, ya no es así. Ese proceso natural ahora cambió. Ese proceso ahora implica crecer, ser profesional, viajar por el mundo, etc. Es como esa la postura que hoy día tienen los niños de 11 años, 15 años, ¿no es cierto?, que es como una generación nueva que hoy día está pensando en eso, inclusive generaciones anteriores también. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a alguna familia que a los padres se hayan separado, por ejemplo, y que resulta que ese papá o esa mamá no iba nunca a la reunión de apoderados, pero se separaron y ahora van los dos? Puede ser, yo conozco a varios. Pero pasa eso, que hay un cambio en la actitud de los padres cuando están separados, y espero también que, como les decía anteriormente, los niños no se vean involucrados a consecuencia de la separación, que se queden en el colegio, que nadie los vaya a buscar o que haya algún tipo de problemática con ellos. Lo ideal es mantener una buena comunicación y dejar a los niños un poquito al lado de los conflictos conyugales, que es como lo ideal, pero muchas veces no ocurre. Hay 4 estilos que probablemente ustedes ya los conocen, que tienen que ver, por ejemplo, estos papás más autoritarios. ¿Cómo son los papás o las mamás autoritarias? ¿No es cierto? Generalmente cuando uno revisa, ya los que somos ya cuarentones, uno revisa la historia hacia atrás y uno se acuerda de este tipo de papás y mamás. Incluso yo me acuerdo que habían papás y mamás que iban donde el profesor y le decían: ya, usted si puede, le pega nomás. Yo le doy permiso. ¿Se acuerdan de eso? ¿No es cierto? Bueno, había un estilo más autoritario. Además había una historia aquí en Chile también que tenía que ver con la autoridad muy fuerte, ¿ya? Por lo tanto, bueno, eso actualmente no va mucho porque debe ser un poco más equilibrado. La autoridad la vamos a poner con cariño. Por lo tanto, simplemente una autoridad puede ser: hey, siéntese. Basta, no le pegué, no lo traté mal, no lo descalifiqué ni lo insulté, pero fui clara, precisa y le di una orden. ¿Ya? Lo democrático actualmente es lo que se tiende a llevar y es lo más adecuado, que tiene que ver con un equilibrio entre el dar instrucciones, el dar ciertos permisos, porque lo ideal cuando somos padres y madres es acompañar. Pero no caer en esto, que también yo me acuerdo que había, y si ustedes se dan cuenta y empiezan a analizar a sus ex compañeros y compañeras, siempre había alguien que decía: a mí me gustaría que mi mamá me pescara un poco más y me pusiera reglas, pero mi mamá siempre se va a las fiestas. Y hay otro que tiene que ver con negligencia. Ustedes, bueno, yo sé que deben saber que la negligencia es una forma de vulneración, es una forma de maltrato.
Por ejemplo, si mi pareja me está pegando y ya va más de una vez y cada vez me empuja más, partió empujándome, partió diciéndome, oye, no te pintes tanto, y ahora ya van empujones y además el otro día se le pasó la mano y mi ojo ya es de color verde. No porque sea un lente de contacto, sino que ustedes saben qué pasó, considerando, ¿no es cierto?, que aquí hay más niños. Además, mis hijos estaban viendo. Yo pienso que no estaban viendo, porque estaban viendo las noticias. Por lo tanto, yo pienso que no se dieron cuenta. Si yo no denuncio eso, ¿qué creen ustedes que pasa ahí? ¿Hay o no negligencia? El ser espectador de violencia intrafamiliar, o sea, el que yo vea que a mi mamá le está pegando a su pareja o le está pegando a mi papá o que mi mamá le pega a mi papá, que eso también se da, eso es, y si mi papá le da vergüenza y no hace nada porque es hombre y a los hombres como que los maltraten no pega, eso es negligencia. Porque yo estoy exponiendo a mi hijo a un tipo de violencia que es la violencia intrafamiliar. Por omisión, yo estoy aquí, es cuando yo omito acciones de protección. Por lo tanto, cuando yo, por ejemplo, mi hija o mi hijo me dice que a alguien le tocó una parte y que yo sé que esa parte es íntima y que yo sé que eso no corresponde y yo me quedo callado, eso es negligencia. Y ese es un tipo de maltrato infantil, ¿ya? Se les enseña el para qué, porque además ellos te preguntan, ¿pero y por qué no tengo que abrir la puerta? Entonces yo ya no le puedo decir a un niño de 5 años, porque va a salir volando del auto, porque lo va a encontrar tan bacán que va a querer salir volando del auto. Si a esa edad piensan así, uno dice, pero es que voy a salir volando del auto, ponte la silla. ¿Ya? Entonces uno ahí tiene que ser más concreto. Actualmente se sabe que los niños de esa edad piensan diferente a nosotros y que tienen esquema mental que hace que el procesamiento de información sea distinto, ¿ya? El bebé y la bebé empieza a formar ya su género desde que yo le hablo en la guatita. Por lo tanto, si yo no sé el sexo, o sea, ni siquiera va a cachar cómo se va a llamar. Por lo tanto, la identidad se empieza a gestar en el proceso justamente de embarazo. Es importante hablarles desde ahí. Es importante ya estimularlos, porque mientras más ellos reciban estimulación, eso va a generar que sus niveles de cortisol sean más bajos y nazcan bebés que lloren menos, que tengan los estados, ¿no es cierto?, o sea, los periodos de vigilia y de sueño más ordenados, que sean menos caóticos. Por eso es tan importante la estimulación prenatal, por eso es tan importante armar el apego desde antes de que nazcan. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de que nadie nos enseña a ser padres y madres, actualmente es en parte mentira y en parte verdad. En parte mentira porque ya hay estudios claros, ¿ya? En donde se han hecho estudios por años de niños que después crecieron y se les siguió estudiando. Por otra parte, ya se sabe qué tipo de actitudes y qué tipo de destrezas marentales y parentales nos van a ayudar a generar niños más sanos. ¿Cuáles van a ser estas prácticas? Va a haber un equilibrio. Yo voy a intentar tener un equilibrio entre lo que yo le voy a enseñar a nivel de formación, que tiene que ver con los aprendizajes, con los valores, pero también con lo socioemocional. Y nosotros vamos a hablar que aquellos apegos más sanos son aquellos apegos seguros. Nosotros en psicología siempre vamos a hablar de un apego que es seguro, que es lo sano, y un inseguro, que es lo insano. Pero ese inseguro se va a dividir en 3 partes a lo menos. Hay personas que son... ¿Ustedes saben que la sobreprotección sería un apego seguro o inseguro?
Exacto, muy bien. ¿Y qué genera la sobreprotección? ¿Ah? Dependencia, debilidad, inseguridad. Porque son papás que están preparados para la catástrofe. Entonces, ¿qué generan? Niños ansiosos, adultos ansiosos que se preparan, que tienen lista la mochila del tsunami, lista la mochila del terremoto. ¿Ya? Porque los prepararon para la catástrofe. Si empiezan un pololeo, tienen lista ya la forma en que van a terminar y los van a patear. Nosotros actualmente hablamos de lo más saludable, lo más sano va a ser la famosa parentalidad positiva. ¿Qué quiere decir eso? Eso no quiere decir que le digamos a todo que sí a los niños. No. Eso no quiere decir que estemos cada vez arrullando más a nuestros hijos y que no los dejemos casi respirar. Recuerden que cuando somos muy protectores, asfixiamos, porque hay mucho amor. Y cuando somos muy fríos, congelamos a alguien porque no tiene abrigo, ¿ya? Por lo tanto, aquí es importante que vamos a tener conocimientos y actitudes que van a generar un equilibrio.